Buenas tardes. Hoy la Maestría en Filosofía del Derecho tiene el gusto de presentar al doctor Claudio Martiñuk, que nos va a hablar sobre Lex Arrorti. Así que lo oímos como siempre y luego preguntamos lo que nos parezca y lo apretamos como lo Hola, bueno, en realidad va a ser en parte decepcionante, espero que sea al menos en algún mínimo aspecto fecundo este encuentro. La decepción sin duda vendrá para aquellos que esperan un recorrido por la obra de Rorty. Me interesa Rorty y me interesa invocar a Rorty por varias razones. Una primera, fundamental, es los 40 años de la aparición de la filosofía y el espejo de la naturaleza, que es un libro sensacional, un libro conmocionante por muchas razones, ¿no? Primero, por un posicionamiento que escapa a una tradición escolar que nos aminora, ¿no? Que es la tradición del etiquetamiento de escuelas. Rorty, que viene de una tradición que se forma en la Academia Norteamericana por profesores pragmatistas, analíticos, fue trazando un diálogo con la filosofía continental europea, y en gran medida ese diálogo, esos puentes que se reflejan en ese libro notable, en ese libro enormemente ambicioso que es la filosofía y el espejo de la naturaleza. En gran medida Rorty, como otros filósofos importantes también fallecidos recientemente, en el caso de Rorty hace 12 años, no se van a cumplir 12 años de su fallecimiento, el otro gran filósofo norteamericano que esquivaba las etiquetas y despreciaba los sismos filosóficos, ¿no? Fue Hilary Putnam, que en algunos aspectos se vincula directamente a Rorty. De hecho, en el libro de Robert Brandon sobre Rorty y sus críticos, ¿no? Es el gran homenaje a la obra de Rorty. Bueno, uno de los principales exponentes es justamente Putnam, a quien Rorty le dedica importantes análisis, sobre todo a su notable experimento mental de las tierras gemelas en la filosofía y el espejo de la naturaleza. Sobre alguna entonces aproximación a Rorty, les traigo un pequeño trabajo que tiene como punto de partida una observación de Ian Hacking, el filósofo de la ciencia canadiense. Ian Hacking, en un intenso y polémico texto, 5 parábolas, que está justamente incluido en un libro compilado por Rorty, que se llama Ensayos de Historiografía de la Filosofía, recuerda a Bertolt Brecht, quien en 1923, anotando en su cuaderno, después de leer a Descartes, dice: este hombre debe vivir en otro mundo, en un mundo diferente al mío. La cuestión que le perturba a Brecht es cómo es posible que el pensamiento sea la garantía de mi existencia. Brecht encuentra apoyo en la acción, el trabajo, en la práctica. Es una filosofía sencilla que expone la rivalidad entre su sensibilidad político-literaria y la epistemología, que duda del conocimiento del mundo. Descartes,
queda atrapado en la celda de la mente, ¿no? Es el gran comienzo de la filosofía del espejo de la naturaleza. En un idealismo que en el extremo deriva en la articulación de individualismo metodológico con un solipsismo. Como luego, desde el giro lingüístico, Hacking piensa que Thomas S. Kuhn y Richard Rorty quedan atrapados en la celda de las palabras. Esta expresión, la celda de las palabras, es la empleada por Bernard Williams para dar cuenta críticamente, ¿no?, de la filosofía y el espejo de la naturaleza de Rorty. Rorty habría quedado atrapado, según Williams, en la celda de las palabras. En una epistemología, entonces, idealista y relativista, más precisamente nominalista. La epistemología comienza dudando de que la ciencia conozca al mundo. La duda sobre el realismo abre un camino filosófico arduo, intenso, el escepticismo. Solipsismo metodológico y relativismo son espectros que aparecen en su recorrido. El titánico esfuerzo kantiano por superar el escepticismo parte del idealismo trascendental. Johann George Hamann señala que ese empeño comienza y culmina en la celda de las palabras. Claro que lo dice Hamann, contemporáneo de Kant, con otras palabras. Si por una parte, en ausencia de una visión externa, en ausencia del ojo de Dios, el lenguaje carece de una teoría verdadera de la verdad, por la otra, la ciencia experimenta y teoriza sin forzamiento de la verdad. Tal el credo del realismo científico, con esta expresión entrecomillada, que sostiene Hacking. Michel Foucault, uno de los filósofos más leídos, ¿no?, por Rorty en sus últimos años, y también leído por este profesor canadiense Hacking, Michel Foucault ha desplegado sus investigaciones desde el adentro, pero también desde el afuera de la celda de las palabras, ya que atiende minuciosamente a las prácticas histórico-sociales. Pero como en sus estudios no se consideran específicamente las ciencias físicas, deja, como la escolástica, piensa Hacking, en total misterio nuestra interacción con la naturaleza. El mundo externo al mundo de vida, el afuera no histórico de la celda de las palabras, y las descripciones que hacen de ella las ciencias naturales. Para Hacking, el nominalismo es aceptable o compatible con los objetos construidos. Fabricamos libros y celulares, nuevos modos de concebir y contar seres humanos, y el cambio social genera nuevas categorías de seres humanos. Entonces, un nominalismo dinámico resulta válido, ya que la historia se integra, forma parte de la constitución de los objetos en este campo. Reconoce el nominalismo historizado de Foucault. Rehacemos el mundo, se confunden palabras y cosas. Reconoce que Foucault enseña la interrelación entre poder y conocimiento que nos constituye. La objeción al nominalismo se origina en las clases naturales, como árboles y estrellas, que preexisten y perduran, ¿no? El efecto fotoeléctrico, un logro experimental datado, es atemporal. Si uno hace ciertas cosas, aparecen determinados fenómenos. Y eso que ocurre está impuesto por, entre comillas, claro, la naturaleza. Esta perspectiva se puede relacionar a la teoría causal de la referencia. En Frege, en su teoría descripcional del significado, el significado es una entidad platónica, no mental, intersubjetiva, y el sentido de un nombre propio y de un término general, el modo en que el objeto se presenta a la mente, se identifica con el sentido de una descripción definida asociada con ese nombre por los hablantes competentes, ya que se carece de instancia lingüística con acceso semántico y epistémico directo al mundo. El externalismo de Saul Kripke, y con alguna variante híbrida el de Hilary Putnam, quien impulsó la idea de que el significado no está en la mente, en su artículo El significado del significado, postula
externalismo una relación semántica entre palabras y objeto, no una relación epistémica, sino una cadena histórico-causal desde el bautismo inicial. Los designadores rígidos resultan persistentes y el objeto cuenta con una existencia obstinada. La teoría de la referencia de Kripke descansa en un esencialismo metafísico. Existen propiedades esenciales que pertenecen necesariamente a los objetos. Las esencias constitutivas dan cuenta de la microestructura física de una clase natural. Su descubrimiento es categorizado por Kripke como una verdad a priori contingente. Se traza una relación de inferencia entre esencia y designador rígido, y el causalismo que defiende es de corte fisicalista, no intencional. Este reductivismo a hechos físicos da cuenta de la fijación de la referencia a través de un bautismo inicial, y la transmisión de la referencia es caracterizada a partir de una cadena causal que liga a quienes no estuvieron presentes en el bautismo. En esta perspectiva, la existencia de las clases naturales ocupa un papel relevante, ya que se consigue una relación causal, comunicativa, pero no intencional, entre los términos generales y las clases naturales, del modo que existiría una cadena similar entre nombres e individuos a lo largo de la historia de la comunidad lingüística. Putnam desarrolla su famoso experimento mental de la Tierra gemela partiendo de la existencia de dos personas molecularmente idénticas, Oscar I y Oscar II, uno en la Tierra, otro en la Tierra gemela. En esos mundos difiere la composición del agua, en un caso H2O y en el otro XYZ. Pero ambos individuos asocian el término agua a la misma descripción: sin color, sin olor, sin sabor. Tienen los mismos estados mentales. De allí deduce que asociar un término a su descripción no asegura la identidad del referente. Y él depende, para la teoría causal, de la relación directa del término con el mundo. Esta estrategia sostiene el realismo científico y su metafísica. El rechazo de la teoría descriptiva de la referencia, Hacking la calificaría como nominalista, en los casos de clases naturales es clave para sostener el realismo científico. Putnam, que luego abandonará esta tesis y criticará el realismo metafísico, considera que la referencia de los términos generales de las leyes científicas no depende del conjunto de las descripciones asociadas a un tema. De este modo, el cambio de teoría no lleva a la variación de la referencia, sino que se da cuenta de la existencia de distintas teorías acerca de los mismos aspectos del mundo que existe con independencia de las teorizaciones que se formulan. Para Putnam, el internalismo se basa en estados mentales como creencias e intencionalidades que pertenecen al sujeto y no presuponen a otro. Por eso se cae en el solipsismo metodológico. El externalismo no queda exento de dificultades. La ambigüedad y la apariencia de similitud, así como los enunciados con entidades ficticias, afectan a la teoría. Kripke intentará trasladar los problemas fuera del ámbito de la semántica. Los considera integrantes de los procesos de adscripción de actitudes proposicionales, como creer, desear. Y hasta el propio término causalidad carece de referencia unívoca y no alcanza a sostenerse como criterio para trazar una correlación confiable en las interacciones. Por su parte, los términos y descripciones categoriales, como miembro de una clase natural, parecen requerir consideraciones definicionales. El externalismo, deslumbrantemente presentado por Kripke en sus conferencias sobre el umbral y la necesidad, no vence definitivamente la celda de las palabras. Hacking concentra sus objeciones en la teoría de los paradigmas de Bohm, a la cual denomina nominalismo revolucionario. Impugna al Bohm que afirma que después de la revolución se vive en un mundo distinto, a este nominalismo discontinuo que tiene como campo de aplicación a las ciencias de la naturaleza, a la física. Esta perspectiva
epistemológica que sostiene que creamos las categorías que empleamos para describir el mundo, esta categoría no responde a la pregunta acerca del por qué el mundo resulta tan tratable para nuestros sistemas de denominación. No considera la existencia de las clases naturales. Hacking sostiene que podemos crear seres humanos en un sentido más fuerte que crear naturaleza. Los objetos, más que recategorizados en la física, pasan a la existencia por el ingenio experimental. De este modo, defiende el realismo científico, en el cual los objetos de la ciencia de la naturaleza no se constituyen históricamente, sino que resultan de un realismo experimental. Y estas nociones las envuelve en un aire de familia con las categorías que organizan la teoría que Ludwig Fleck presentaba en Génesis y Desarrollo de los Hechos Científicos en 1935. Estilo de pensamiento, colectivo de pensamiento y experimentación, y con las postuladas por Gaston Bachelard para dar cuenta del proceso de producción de conocimiento científico. Racionalismo aplicado, materialismo técnico, fenomenología de la experimentación, culturas epistemológicas, más acumulación de técnicas experimentales y estilos de razonamiento. Hacking recuerda la afirmación de Wittgenstein referida a la psicología. Existen métodos experimentales y confusión conceptual. Esto último le imputa a la teoría de Kuhn. Si en Galileo Popper reconoce el sostenimiento de este realismo científico, Husserl comprende desde otra visión al modelo galileano de ciencia, como perteneciente al mundo de vida. En la conferencia que dictara Husserl en 1934, La Tierra no se mueve, se da cuenta de la constitución del suelo y del mundo, apertura del entorno, infinitud que el pensamiento dona. El horizonte es apertura del mundo y la Tierra ni se mueve ni está en reposo, ya que movimiento y reposo tienen sentido a partir de ella. La naturaleza entonces es reducida a sus representaciones históricas y con Galileo se inicia la sustitución de la naturaleza intuida por la naturaleza idealizada. Se produce exactitud, se matematizan contenidos, la matemática pasa a ocuparse de cuerpos y los cuerpos se hacen formas abstractas. La matematización del mundo para Husserl equivale a objetivación metódica y se pertenece a un mundo de vida que olvida el fundamento de la ciencia de la naturaleza. Si Galileo descubre las relaciones matemáticas, encubre la comprensión del comienzo de las ciencias a partir del mundo de vida. Para Husserl, la última comprensión es filosófica. Entre paréntesis, el proyecto de naturalización de la epistemología que lideró Quine es el reverso. La epistemología se aleja de la filosofía y se entrega disolviéndose a las diversas ciencias naturales, desde la psicología a las neurociencias. Y la ciencia brinda la mejor, entre comillas, concepción del mundo. Sería el texto que mejor representa al mundo. Quentin Meillet, después de la plenitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia, exalta, en compañía de Alain Badiou, el descentramiento del observador que presidió la matematización de la naturaleza. Esta capacidad, dice Meillet, de la ciencia matematizada para desplegar un mundo separado del hombre, capacidad teorizada en toda su potencia por Descartes. A ello la caracteriza también de este modo, a saber, el descentramiento del pensamiento en relación con el mundo en el seno del proceso de conocimiento. Aparece otro Descartes, esta vez defendiendo una dirección que tiene un aire de familia a la de Hacking, Fleck y, claro, Bachelard y Foucault. Intervenciones de científicos en el campo de la filosofía, como el debate Einstein-Bergson sobre el tiempo, la duración y la simultaneidad en 1921, o el libro del autor del principio de incertidumbre en la física cuántica, Bernard Heisenberg,
La imagen de la naturaleza en la física actual de 1955 no han dilucidado la tensión entre realismo científico y nominalismo historicista, clases naturales y clases artificiales o históricas, ciencias naturales y ciencias histórico-sociales, ciencia y filosofía y epistemología, fisicalismo y fenomenología. Otra capa que recorre estas tensiones epistemológicas se refiere al atomismo, como el de Bertrand Russell, que consideró que las expresiones atómicas, tanto de nombres propios como de términos generales, son conocidas directamente, mientras que las expresiones no atómicas son casos de conocimiento no directo. Y por otra parte, como correlato del atomismo, al origen. Esta última tesis descarta las relaciones directas, objetivas y meramente empíricas entre palabras y objetos, y ha sido defendida por Quine y Donald Davidson, entre otros, considerando inescrutable la referencia. La ostensión no resuelve el problema, como lo ejemplifica Quine en el capítulo 2 de Palabra y Objeto, señalando a un conejo se habría señalado el estado temporal de un conejo, la parte fundamental del conejo, la fusión de las partes, todas del conejo, y el fragmento espacio-temporal donde la conejidad se manifiesta. La inescrutabilidad de la referencia, en este caso el término conejo, constituye un problema epistemológico. Ya Wittgenstein, en su Gramática Filosófica de 1931 a 34, mostró que la definición ostensiva sola no basta, porque cabe siempre la posibilidad de interpretarla de diversos modos. Además, rechaza la existencia de entidades que constituyen los significados independientemente de nuestros actos comunicativos. Davidson desarrolla una, entre comillas, teoría de la interpretación radical partiendo del lenguaje, pero concebido no como un conjunto de signos con dimensión semántica, sino fundamentalmente como un conjunto de actos o conductas de emisión e interpretación de oraciones. Quine postula un escepticismo acerca de la existencia del significado y la indeterminación de la traducción, ya que la referencia se halla absolutamente indeterminada y no existe modo racional de seleccionar una relación referencial entre las posibilidades. Lejos entonces de una perspectiva de la comprensión caracterizada por captar el sentido de un nombre, poseer su concepto y ser capaz de acceder al referente. Este holismo hace de la celda del lenguaje un campo de fuerzas en tensión. Además de las tesis metafísicas y epistemológicas, se debe reconocer la cuestión política. Así se configura una red que articula la relación de las representaciones con el mundo externo y su intervención en la polis. Bruno Latour, desde un más allá de la ciencia libre de política y de política libre de ciencia, a la vez que da cuenta de la invención paralela de la retórica y demostración geométrica, enseña a evitar dos formas de inhumanidad: el mundo objetivo y mudo, ahí afuera, y por otro lado, la multitud, ahí abajo. Traducir, conectar internalismos, teorías, categorías, átomos, principios, actores humanos, proposiciones, y externalismos, políticas científicas, ideologías, universidades, Google, actores humanos, enredar, trazar redes, montar la discontinuidad en los hechos que no son fabricados y los hechos fabricados. En tal antropología simétrica se perfilan realidades híbridas, y la ciencia es el producto y el proceso que solapa realidad, poder, retórica, naturalización, socialización y deconstrucción. En el Leviatán y la bomba de vacío, Simon Scheffer y Steve Shapin reconstruyen el famoso debate Hobbes-Boyle sobre la experimentación, el desarrollo de la tecnología literaria testimonial y el papel del Estado. En el trabajo se muestra, por un lado, la producción artificial de fenómenos naturales
a través de un proceso de rarificación, compatible con una formulación que estilizará de modo matemático, y por el otro, la puntuación que establece el artificio institucional sobre las condiciones de producción y reconocimiento del conocimiento científico. No renunciar a la relación directa con las cosas, aunque se encuentre perdida la ilusión de un lenguaje fisicalista, base de la ciencia unificada. En la acumulación de la cultura filosófica, el positivismo lógico es un escalón de una escalera que no cesa de arrojarse al vacío. Realistas representativos, como Locke, que entendieron que una palabra significa una idea y que la idea sería causada por un objeto semejante a ella, han trazado una relación epistémica entre objetos e ideas, cosas y palabras, y esa concepción es la base del desarrollo crítico del libro de Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, cuyas penetrantes reflexiones han tenido una proyección cultural que tal vez solo pueda compararse a la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, ¿no? El libro de 1962. Rorty, a los ojos de Hacking, ha quedado extraviado en la celda de las palabras. El desencantamiento del mundo se formula en un libro, el libro de la naturaleza, versión entrecomillada, escrito en caracteres matemáticos según la famosa frase de Galileo. El libro es la metáfora que señala una legibilidad que hace accesible la naturaleza en términos de exactitud. La imagen es performativa. Se trata de hacer de la naturaleza una experiencia como la del libro. La experiencia del libro, la experiencia del encantamiento, rivaliza con la experiencia de la naturaleza. Y por otro lado, la legibilidad, ese rasgo del libro como paradigma. Es la palanca con la que se logra deletrear fenómenos y constituir a la naturaleza como texto, mundo. Y el libro no se conforma con inscribir y leer el mundo, lo juzga. Aparecerá el libro escrito en el que se contiene todo y con el que se juzgará al mundo. Esto dice un himno latino del siglo XIII atribuido a Tomás de Celano, ¿no? Amigo y biógrafo de Francisco de Asís. En la legibilidad del mundo, Hans Blumenberg compara el mundo de libros y el libro del mundo. Evalúa la enemistad entre los libros y la realidad. Quizás otro modo de confrontar ciencias histórico-sociales y ciencias naturales. El libro de la naturaleza se escribe en lenguaje matemático, en un cifrado que inmuniza al trabajo hermenéutico. Pero el libro de la imagen de unidad de la naturaleza, pero el libro da la imagen de unidad de la naturaleza. El libro de la historia, en cambio, es libro que la humanidad escribe en su lenguaje ordinario, predica comprensibilidad hermenéutica, asume la polisemia, pondera la variedad de interpretaciones. En el tiempo, en el horizonte histórico, se da lo que no es dado de una vez y para siempre, y que objetiva la explicación científica. La lectura llegó a la vida, el código genético, y se sigue leyendo. El eremita Antonio, en el siglo IV, le responde al filósofo que le pregunta cómo puede soportar la soledad sin un libro, diciendo que el mundo es el libro y que nunca se harta de leer. Para Kant, deletrear fenómenos es leerlos como una experiencia. Esto lo dicen los prolegómenos. Y en una carta a Hamann escribe: la naturaleza es un libro, una carta, una fábula, entendida filosóficamente, o como usted la quiera llamar, suponiendo que conozcamos lo mejor posible todas sus letras, podamos silabear y pronunciar todas sus palabras y sepamos la lengua en que está escrita. Todo eso es ya suficiente para entender un libro, hacer juicios sobre él, sacar de él una característica o un extracto. Así pues, necesitamos de algo más que la física para interpretar la naturaleza. Por su lado, Hamann, el mago del norte, entiende que por su diseño habría que concebir a la naturaleza como un libro para niños. Dios
la habría hecho, dice Hamann, por amor hacia nosotros, bebés de la creación, ¿no? Y escribe 2 cartas a Kant. Dice Hamann, a un maestro del saber universal que quería escribir una física para niños. Hermosa la atribución que hace Hamann a Kant. A los 2 adultos, Hamann, a los cultos adultos, perdón, Hamann los considera ya extraviados. Y no se puede trastornar aún más su forma de pensar. Más allá de lo que se pierde en la infancia, el sujeto queda en el límite del mundo y difiere el mundo de una persona feliz al mundo de una persona infeliz, ¿no? Como lo señaló en el tratado. Pronto irrumpe el pato del fragmento y la acacia de la naturaleza, ¿no? Esta expresión de Novalis, y el espectro de la sospecha recorre el mundo como ideología, alienación, opresión. Bueno, gracias. Bien, llegó el momento de las preguntas. ¿Quién empieza? Yo puedo empezar con una pregunta incorrecta. Por favor. Digamos que... Ese no entra. Lo que suele decirse siempre que a un expositor no hay que preguntarle por los autores que no nombró, pero estoy muy tentada de hacerlo. Digo, en tu exposición, en el trayecto que trazaste, esperaba en algún momento que apareciera Wittgenstein por lo menos, y la pregunta es, bueno, fue indirecto, pero ¿y Heidegger? Bueno, Wittgenstein apareció, siempre aparece. Apareció, lo mencioné, y claro, es un autor ineludible en la filosofía contemporánea y lo ha sido también para Rorty, lo ha sido especialmente para Rorty. De hecho, la filosofía norteamericana contemporánea es el escenario de la guerra del Tractatus. Y esa guerra del Tractatus tiene como raíces las lecturas wittgensteinianas de una generación que es la de Rorty, que es la de Stanley Cavell. Bueno, sobre el trabajo de esa generación hoy se desarrollan digamos, estas disputas interpretativas entre norteamericanos e ingleses, que es una disputa apasionante, entre otras cosas, por ciertas tensiones que presentan a Wittgenstein con un aire raramente carnapiano, ¿no? En algunos aspectos. Wittgenstein está. Heidegger, muy bueno que lo mencionaras, porque parte de la injusticia de esta lectura de Bernard Williams sobre la filosofía y el espejo de la naturaleza, ¿no? Esta idea de que Rorty queda preso en la celda de las palabras, deviene del desconocimiento justamente de otras tradiciones filosóficas. Rorty lee la filosofía y el espejo hacia el final, lee de una manera, podrá decirse, digamos, sencilla, pero lee a Heidegger, ¿no? Lee a Heidegger, y la lectura de ese tiempo que trae Rorty da cuenta de un cierre de su libro que es consecuente con el proyecto que lo origina, que va siendo desarrollado en esos varios cientos de páginas. Es el proyecto de crítica de la epistemología, ¿no? Y ese proyecto crítico es el que desconsidera radicalmente Heidegger en ese tiempo. La duda, este discurso del método, este comienzo de la epistemología como filosofía moderna, es puesto al margen por Heidegger. Estamos arrojados en el mundo, estamos entonces entre útiles, estamos en una dimensión de significado, ¿no? Y Rorty está en el final de su libro ahí, en esta dimensión en la que prima lo práctico,
¿no? En la que prima la razón práctica y no la mente como fundamento de la única certeza posible. Gracias. Gracias por escuchar. No, si no es molestia, el argumento de Bernard Williams, Sí. para sostener que Rorty queda preso de sus palabras, si se puede repetir eso, yo no lo capté. El argumento de Williams se basa, ¿no?, en atribuirle a Rorty una concepción nominalista constructivista. Es el lenguaje el que conforma los objetos, es el lenguaje el que conforma las existencias, es el lenguaje el que conforma aquello que vendría a ser las veces de realidad. O sea, se trata de una dimensión del lenguaje que disuelve todo modo de existencia exterior, ¿no? Es atribuirle a Rorty una idea acerca del fenómeno del lenguaje que haría prescindir de cualquier entonces correlato más allá del lenguaje. Y acá hay una cuestión interesante, porque hay un modo de caracterizar la filosofía contemporánea que justamente lo unió Rorty. ¿No? Rorty es el autor del famoso término giro lingüístico. ¿No? La filosofía, digamos, desde la modernidad hasta nuestra época tendría estos dos grandes ejes. Por una parte el pensamiento o la filosofía de la conciencia, la filosofía cartesiana, Locke, Kant, por supuesto, ¿no? Ese idealismo trascendental. Tenemos la filosofía de la conciencia. Y en el siglo XX hay una ruptura. Y hay una ruptura cuyos autores son las grandes estrellas del pensamiento filosófico del siglo XX, sobre todo los dos, ¿no? Los dos que mencionó aquí. Y los dos tienen una concepción, nos presentan una concepción en la cual el lenguaje ocupa un lugar central. La conciencia pasa a ser, podríamos decir, ¿no?, algo así como una entidad derivada, en algún punto subordinada a eso otro constitutivo, a eso otro que tiene sí una capacidad de lineamiento o de digamos, producción de sentido, que es entonces el lenguaje. Este eje, Wittgenstein, Heidegger, no es un medio, no es un instrumento, no es un cálculo. No es en ese sentido susceptible de ser reconstruido fragmentariamente, ¿no?, al estilo de, no sé, la teoría de la comunicación, o al estilo de un cálculo lógico, ¿no? Aparece como en otro orden, en un orden constitutivo determinante. Desde ese lugar, a partir de ese acento, ¿no?, que reconoce Rorty por el desenvolvimiento de la obra wittgensteiniana, por el aspecto crucial que va a tener el lenguaje en la fenomenología heideggeriana, reconoce el giro lingüístico. La preponderancia de la dimensión del lenguaje lleva a que se originaran obras del estilo de la Lecun, ¿no?, donde otra vez el mundo se constituye a través de los enunciados que produce la comunidad científica. O la obra de Rorty, donde se rompe cualquier idea de representación, lo que
que se hace a través del lenguaje es constructivo, productivo, modelador. Es la celda de las palabras, entonces la expresión con la que Williams trata de condensar esto. Ahora nos damos cuenta, ¿no?, de que en Rorty hay cierto aprendizaje difícil, ¿no? Pero hay un aprendizaje wittgensteiniano que nos lleva a aproximarnos a la filosofía y al mismo tiempo a ser cautos con la formulación de tesis filosóficas. Hay algo así como un ejercicio de la filosofía que es análisis, que es crítica, que es confrontación, que es diálogo, pero al mismo tiempo hay cierto sesgo esquivo a la reducción a una tesis. Sin duda es incómodo esto, ¿no? Es incómodo este estilo, porque, claro, es mucho más sencillo discutir diciendo esto es blanco, ¿no? Y entonces el otro dice, no, esto es negro. Claro, ahora Wittgenstein nos enseña que permanentemente se está oscilando de una tesis a otra. Entonces tomemos un camino que trata entonces de ser evaluativo, de ser ponderativo, de ser reflexivo, ¿no? Que dé cuenta de las parcialidades. Y Rorty participa de algo de esto, con el acento claro, ¿no?, en el giro lingüístico, con el acento claro en la contingencia, con el acento, por supuesto, ¿no?, caída la esperanza rortiana en, digamos, el análisis lógico, por ejemplo, caída esa expectativa con el acento en la narrativa, ¿no?, así al estilo como después lo va a desarrollar Martin Nussbaum, por ejemplo, ¿no?, donde cómo abordamos cuestiones éticas, cómo abordamos cuestiones políticas. Ya el esclarecimiento racional, aún en el lenguaje, resulta limitado, pero busquemos otras formas de lenguaje. Enseguida nos viene a la mente, no sé, la idea heideggeriana de que, bueno, no es ni siquiera en la filosofía donde vamos a encontrar las verdades, no va a ser en alguna poesía, o la idea de Wittgenstein de que la filosofía debería ser escrita como una poesía. Va por este lado, también Rorty. Es cierto, no están las palabras tienen el lenguaje, tiene una dimensión muy poderosa, pero aprende de Michel Foucault, como Michel Foucault aprende de Heidegger directamente, aprende de la idea wittgensteiniana de forma de vida, no aprende entonces de la dimensión práctica que implica el seguir una regla. No, ahí también está Rorty, no está, entonces hay una centralidad del lenguaje, pero está todo eso otro. Williams se queda, ¿no?, con la centralidad en el lenguaje. Las imágenes son así, es extraordinaria la imagen que condensa el movimiento de la filosofía contemporánea en el giro lingüístico, ¿no? Tiene una enorme capacidad de síntesis, pero claro, pero no significa que el lenguaje sea absolutamente todo para los filósofos más importantes del siglo XX. Va por ese lado la objeción a Rorty y, en fin, un intento, ¿no?, de salvarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero admito que no también faltaron entender algunas cosas o bastante. No es la tradición, digamos, en la que yo me siento más cómodo y me identifica.
Yo al menos quizás puedo hacer un hilo que me pueda llevar más para relacionar, que me expliques por qué, en qué contexto nombraste a Novalis, que ese sí es algo que a mí me identifica mucho y por ahí puedo llegar a comprender. Y también esto último que dijiste respecto que hay una descalificación prácticamente general cuando se asocia poesía y filosofía, ¿no? Prácticamente los presocráticos no existen, ni tampoco el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Así que bueno, las dos cosas me pueden llegar a aportar. Gracias. Bueno, hay un aspecto claramente romántico en la obra de Rorty. Este desenlace, esta manera de cerrar su programa filosófico a través de la apelación a la literatura y a la poesía como forma de incidir en la sensibilidad, remite, ¿no?, a un gesto romántico. Digamos, podría ser el contexto de justificación de una misión como la de Novalis, que fue simplemente una misión incidental de algo que es un síntoma, ¿no? Y el síntoma es que efectivamente el mundo no es agotable en una dimensión, podríamos decir, calculable o fisicalista experimental. Necesitamos no concebir al mundo en otro registro también, o al menos también, que es ese registro fenomenológico, es ese registro de la experiencia que solo es factible a través de un camino poético. Y Novalis nos presenta algo así como la continuidad de esa tensión entre Kant y Hamann, ¿no? que apareció varias veces, que pretendí que apareciera varias veces en esta intervención, ¿no? Kant es el gran filósofo de la Ilustración, es el filósofo que confía en la potencia de nuestro pensamiento, y Hamann, por el contrario, ¿no?, es un gran escritor. El camino que va a abrir Hamann, en gran medida es el camino que filosóficamente abona el proyecto poético-filosófico del romanticismo alemán, ¿no? Es el camino recorrido por Novalis o Hölderlin contemporáneamente, ¿no? Es un camino en el cual digamos, no se alcanza la fenomenología de la conciencia, no se alcanza la fenomenología del espíritu hegeliano que intenta como sintetizarlo todo, ¿no?, conciliando de alguna manera el kantismo con el historicismo. Y ahí nos queda entonces el rasgo poético vinculado a lo que ni aún de manera deshilachada la filosofía o la ciencia pueden comprender, pueden indicar, ¿no? Y necesitan dejarlo como residuo o apartarlo. Por eso me interesa Novalis. Bueno, creo que por ese lado también podríamos pensar a Nietzsche, pero me parece que la mención a Heidegger implica en gran medida a Nietzsche, ¿no? Todo lo que podríamos decir de Heidegger, todo lo que podría quemarnos Heidegger, todo lo que podríamos esquivarlo a Heidegger, ¿no? De hecho, bueno, tampoco mencioné a Enrique Marí. Enrique había dos filósofos que nunca quería mencionar, que nunca mencionó, ¿no? Y son justamente Nietzsche y Heidegger, y por la misma razón, ¿no? Por esa razón que parecen como ser filósofos ideológicamente contaminantes, ¿no? Que nos traen algo impuro.
y es, bueno, ese trabajo del reduccionismo nazi en la lectura, la recepción, la inclusión de Nietzsche, y por supuesto no fue también la adhesión al nazismo de Heidegger, ¿no? Lo cual sigue siendo compleja, la lectura de sus textos deslumbrantes, ¿no? A la oscuridad de su estilo le agregamos la oscuridad política, es la noche total Heidegger, para seguir con Novalis. Y claro, Nietzsche, en cambio, nos trae el espíritu jovial, ¿no? Así que debemos siempre recordar a Nietzsche a partir de ese espíritu que nos lleva a festejar el pensamiento, y debemos recordar a Nietzsche por una cuestión vinculada al orden de esta intervención. Las verdades no son suficientes para la vida, necesitamos algo más. Y ahí está en Nietzsche, claro, el arte, ¿no? En la música sobre todo, también en el cine. Claudio, muchas gracias. Has mencionado, a ver si he entendido bien, has mencionado varias veces a las clases naturales como aquellas con respecto a las cuales se ejercitan criterios epistemológicos o nociológicos varios, metafísicos, etc. No sé si corresponde, ¿no? Estoy leyendo bien, ver qué podemos decir de esos criterios cuando nos referimos a clases, o sea, no naturales. No sé qué entiendes, que se entienden claramente, obviamente no sé qué son las clases naturales. Son las clases, dejan afuera las clases con que trabajan las ciencias blandas, y no sé si esto es como una segunda pregunta, una segunda temática. Ahora que estamos en una época en que el derecho está registrando mucho cuestiones de género, sexualidad, etc., uno ve muchas objeciones a las pretensiones que se levantan como jurídicas, que son basadas en criterios completamente naturalistas. O sea, usted no puede tener esta pretensión jurídica porque usted tiene un cromosoma, no entiendo más del cromosoma, pero ese reduccionismo, no sé si saliendo de lo natural, del conejo, podemos tener otros criterios, o si hay un continuum. Nadie nos obliga a separar naturaleza de lo que no es naturaleza. Bueno, la cuestión filosófica de las clases naturales se vincula al desarrollo de las ideas de Kripke y de Putnam, ¿no? Donde se recupera una forma de realismo metafísico, no un realismo muy fuerte. En el caso de Putnam es una parte de su obra, ¿no? Putnam siempre ha tenido tanta libertad para cambiar de posiciones que resulta admirable, pero a veces resulta como difícil ver qué Putnam está leyendo uno, ¿no? Pero ciertamente hay un momento en el cual domina una concepción semántica externalista que se vincula al reconocimiento de la existencia de clases naturales. Ian Hacking lo que hace es diferenciar el realismo referido a las clases naturales y por lo tanto remitido a la ciencia física el constructivismo o del nominalismo en el campo de los fenómenos sociales, ¿no? Donde, claro, la existencia de clases en la sociedad, la existencia de clases en algunas esferas sociales, ¿no? Como podría ser el modo como el derecho organiza en clases, o sea, clasifica determinadas dimensiones que hacen a la distribución de obligaciones o no importa qué. Son lugares diferentes. Lo que vos mencionás es el ejemplo de la complejidad, ¿no? Lo que vos mencionás es algo que me resulta o que le puede resultar interesantísimo a alguien como Bruno Latour, para mostrar cómo necesariamente tenemos que ponernos siempre en el lado contrario, ¿no? Para construir entonces una simetría cuando
se nos busca imponer un argumento centrado en la existencia de una clase natural. Cuando se nos impone ese argumento, la TUR diría, ahí tenemos que ver cómo en realidad eso que se afirma como clase natural es en realidad construido, ¿no? Y cuando por otra parte observamos lo que parece fácilmente reconocible como construido, ¿sí? Ojo, desconfiemos, y veamos que tiene una dureza que lo hace entonces propio de una dimensión física de la cual nos va a costar deshacernos, ¿no? Eso vemos en la TUR, lo observa al ver, por ejemplo, cómo la naturaleza, ¿no? Que no sería objeto de nuestra construcción, está en crisis por lo que nosotros hacemos. Y por otra parte, nosotros pensamos, la sociedad la construimos, y acá estamos, ¿no? ¿Qué podemos construir con esto? Permanentemente estamos envueltos en crisis que no podemos resolver, a pesar de tener maravillosas ideas acerca del constructivismo de la sociedad. Y bueno, estamos ante dos tesis que son problemáticas. Bueno, no leí las críticas de Bernard Williams a Rorty, pero hay un punto en el que yo sospecho que Williams puede estar en lo cierto. No me refiero a las críticas que puede hacer Rorty a toda la filosofía de la conciencia o del mundo o de la filosofía como representación o espejo o imagen, sino probablemente Rorty quede preso no del lenguaje general, sino de su idea del lenguaje, una especie de comunitarismo sacado. Estoy pensando en términos políticos, ¿no? Donde Rorty plantea recurrentemente la idea de que no tiene sentido argumentar con quien no participa, y una especie de hipóstasis de la idea de juegos de lenguaje en Rorty, ¿no? Que se vuelve culturalista de modo que queda vedada toda comunicación entre supuestas culturas radicalmente distintas, antes de entrar en discusión, lo que contradeciría las propias premisas del pragmatismo, ¿no? ¿Cómo uno puede saber, antes de entrar en discusión con alguien, qué tan distinto es o para no llegar a un acuerdo? En este sentido creo que sí, Rorty queda preso en una especie de solipsismo comunitario, donde uno dice, entonces ¿para qué argumentar? Si con el que quizás piensa igual que yo, ¿para qué escribo un libro de filosofía? Y con el que piensa esto, si hubiese sido un acuerdo, ¿para qué argumentar? Hay una especie de contradicción pragmática en algunos textos políticos de Rorty. Uno se pregunta, ¿quién está escribiendo entonces? ¿El liberal como él? Sí. ¿O el que no es liberal con el cual no hay posibilidad de comunicarse? Sí, es cierto. Sí, ese es el problema del contextualismo que sostiene Rorty. Sí. Parece un boomerang, ¿no? Ese contextualismo. Por una parte resultaría la equivalencia de cada uno de los contextos, resultaría tan legítimo un mundo de vida como otro. Ahora, ocurre que hay una facticidad que impone a uno por encima de nosotros, y lo que hace Rorty es proseguir con la tradición entonces monológica de ese contexto, de esa forma de vida. Niega la existencia de un contexto privilegiado. O sea, niega esto de Quine, de que la ciencia es entonces la mejor interpretación, la mejor aproximación al mundo que podamos tener. No hay nada así afirmado de este modo en Rorty. Al contrario, ¿no? Hay cierto contextualismo que lo inclina al relativismo. Pero es entonces, en términos políticos, es un juego que afirma la jerarquización imperante, ¿no? Que no genera, en contra de lo que él dice sobre la esperanza, no genera, ¿no?, la posibilidad de que los contextos, digamos, opuestos, marginados, alcancen a tener su propio desenvolvimiento. Hay un contextualismo, y ese contextualismo relativista lo deja en última instancia en algo así como
logocentrismo, una especie de eurocentrismo, ¿no? Incluyendo por supuesto los Estados Unidos en esto, prioritariamente a los Estados Unidos en esto, con elegancia, ¿no? Con mucha digamos con algo muy polite que pasó, pero sí coincide, sí. Y tal vez la palabra más correcta sea con cierta ingenuidad filosófico-política, ¿no? Porque no vamos a empezar en sus intenciones, ¿no? Pero sus consideraciones en muchos casos parecen tener una dirección que nos resulta simpática y efectivamente chocan con sus reflexiones sobre la pedagogía, sus reflexiones sobre la política, ¿no? Tienen un dejo de ingenuidad. Ahora, pero sí, una pregunta en serio. En relación con Blumenberg, en estas dos expresiones, estas dos metáforas, el libro del mundo y el mundo del libro, no sé si queda alguna opción para salir de la legibilidad del mundo, entonces. Bueno, lo que ocurre es que, bueno, Novalis lo presentaría muy bien, ¿no? Tenemos siempre la noche, tenemos la opacidad. Hay algo que lleva a proseguir con el deletreo y es la imposibilidad de agotar eso legible. La otra cuestión, desde el otro lado, es si no está agotada la imagen del libro, ¿no? Que es una imagen culturalmente muy poderosa. Decimos, bueno, hace 40 años se publicó este libro. Ahora, nuestro mundo en estas décadas cambió. Hacemos una feria del libro, qué sé yo, bueno, es un acontecimiento en términos de mercado, de industria cultural. Ahora, en términos tecnológicos, lo que está haciendo Internet, lo que hace en materia de presentación, de circulación de las ideas, YouTube, lo que posibilita otros mecanismos, ¿no? de circulación de los textos, están generando interrogación sobre los libros. Bueno, creo que la centralidad de los libros sigue presente. Qué sé yo, ahora acaba de salir el esperadísimo libro de Robert Brandon sobre la fenomenología del espíritu de Hegel. Otra vez, ¿no? Una generación que sucede a Rorty, un tipo muy vinculado a Rorty como Brandon, varios años leyendo a Hegel. Un filósofo norteamericano notable también en el campo de la teoría de la comunicación, ¿no? La argumentación, el expresionismo, etcétera, se detiene en Hegel, ¿no? Un filósofo europeo de otra época que parece de un lugar que nada que ver en un mundo filosófico que se fue convirtiendo radicalmente en anti-hegeliano. Y reaparece Hegel, y reaparece en un libro que recién acaba de decir, habrá que leer. Jung, a quien Rorty pone como su maestro, tenía formación hegeliana. Claro. Está reapareciendo, ¿no? Está reapareciendo Hegel. Bueno, en este caso... El de la fenomenología. Claro. Bueno, en el caso de Brandon, su gran maestro fue Sebas. En fin, que también está muy presente en la obra de Rorty. Sí. Pareciera en un punto también un indicio de malestar, de cierta incomodidad con un estilo filosófico hiper especializado. Volver a Hegel nos lleva
a pensar en el sistema, a pensar en una narrativa filosófica de muy largo aliento, ¿no? La posibilidad de producir grandes síntesis, en esquivar las lecturas, los libros fragmentarios. Pero claro, hay que escribir, ¿no? Un libro con un sistema filosófico en nuestra época. Y probablemente sí, ahí solo el libro no pueda hacerlo. Las herramientas digitales, la exposición digital, difícilmente pueda acompañar, ¿no? Un proyecto de ese tipo. ¿Otra pregunta? Respecto de estas, digamos, precauciones que se fueron mostrando en torno a, digamos, no simplificar los enfoques, a mí se me ocurre que el cuerpo aparece, ¿no?, como un lugar central o sumamente interesante para pensar, ¿no?, esto que algunos autores ya han trabajado respecto de esa tensión entre lo que se piensa como lo natural y lo que se piensa como lo cultural, lo inscripto. Y no sé si, digamos, puede pensarse como un nuevo lugar que digamos, de estudios que bueno, que desplace otras imágenes, ¿no?, en esto que estábamos hablando hace unos minutos. Siempre habría que tratar de ser cautos con lo nuevo, ¿no? La novedad siempre se fibra. ¿Qué sé yo? La fenomenología del espíritu en gran medida transcribe el índice de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura nos presenta un aspecto central a la estética trascendental. Y la estética trascendental remite a nuestra capacidad sensible. Ahí está, no tenemos esta capacidad sensible. La estética trascendental en Kant, nuestra capacidad sensible a no sé, la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, tenemos, ¿no?, un conjunto de reflexiones que van dando cuenta de cómo la filosofía, de manera incómoda, de manera problemática, ¿no?, de cómo hacemos para llevar la piel al texto. Cómo damos cuenta de nuestra capacidad receptiva a través de los sentidos, ¿no? Cómo damos cuenta de nuestros instintos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos, cómo damos cuenta de su combinación, ¿no?, desde la filosofía moderna, dualista, cómo damos cuenta de su combinación con el modo de expresar esto o de mostrar esto racionalmente en un libro, en la escritura. No sé. La escena inicial de la epistemología. Descartes escribiendo cómo toma un cuaderno frente al hogar del cual sale fuego y escribe. ¿Estoy escribiendo realmente esto o estoy soñando que lo estoy escribiendo? ¿No? Y él escribe, está con su cuerpo ahí, está escribiendo, pero duda de que efectivamente esté. El cuerpo ingresa como duda en la epistemología. En la fenomenología, claro, una fenomenología que en gran parte solo es posible a partir de la idea del fenómeno de Kant, ¿no? En la fenomenología el cuerpo va adquiriendo un lugar protagónico, central. El entrecruzamiento, ¿no?, de este recorrido filosófico con un clima local, con lecturas genealógicas al estilo de las Foucaultianas, ¿no? Más ahora que tenemos el cuarto tomo de la historia de la sexualidad, claro, le dan como otra potencia a las reflexiones sobre el cuerpo. Pero como decía el compañero antes, la filosofía y el cuerpo
desde la antigüedad, desde los presocráticos, cuando se cae Tales al pozo, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando se está teorizando? ¿No? O sea, ¿dónde estamos cuando pensamos? ¿No? ¿Dónde está nuestro cuerpo? Hasta los cínicos, ¿no? Que dicen debemos de vivir sin forzar a nuestro cuerpo, al contrario, ¿no? Nuestro pensamiento debe estar permanentemente acompañándolo. Creo que hay algo difícilmente eludible en ese sentido. Las observaciones de Wittgenstein con dibujos incluidos, ¿no? Sobre cómo vemos, incluyendo a nuestro cuerpo en eso. Es un notable ejercicio de abstracción prescindir del cuerpo. Muchas veces, cuando la abstracción lo incluye.